muchas oportunidades, muchas posibilidades. Y si Dios está con nosotros, todo es posible. En este nuevo año, sabes que todos necesitan unos buenos consejos. Como ya que el tiempo de las fiestas se están cumpliendo, que debemos comer un poquito menos. Y algo más que puede, para ayudar a guardar la línea un poquito, hacer ejercicios como 20 minutos por día, algo así. Y consejos como estas puede llevarse a ser más saludables. Son buenos consejos, sí. Pero la Biblia dice que escuchar al consejo es una buena cosa. Y podemos leer eso en los Proverbios. En los Proverbios 19, versículo 20, donde aquí está escrito: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Es bueno a escuchar al consejo. No siempre a seguirlo todo. No todo consejo es bueno, pero es bueno escucharlo. Eso es la cosa importante. Es escuchar y aprender para que podamos ponernos un poquito más sabios. Más sabios. Aquí dice el sabio en tu vejez. Pero algo más. No solo se importa que escuchas al consejo. Necesitas fijar de dónde viene este consejo. ¿Quién está diciendo estas cosas? En el próximo versículo, el versículo 21, dice que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Aquí dice que hombres tienen muchas diferentes ideas, muchas opiniones y sus refranes inteligentes, pero el consejo de Dios, del Señor, es el consejo que persiste, que, como dice que aquí, permanecerá. Es lo que es más importante, es el consejo que puede ayudarnos mucho más comparado al consejo que viene de hombre. Pero ¿dónde conseguimos el consejo de Dios? Claramente de su palabra, de la Biblia. La Biblia es lleno de mandamientos, reglas, instrucciones y también consejos. Consejo que nos guía a vivir una vida mejor y nos enseña sabiduría. Y muchos de esos consejos podemos encontrar en el libro de los Proverbios. Es llenísimo de consejo. Y vamos a mirar un poquito este día, un poquito de este consejo, enfocándonos en un tema. Vamos a leer de Proverbios capítulo 4. Vamos al libro de los Proverbios, el capítulo 4. Y vamos a leer de este tema que vamos a estudiar hoy en los versículos 10 hasta el 19. Y aquí está escrito: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te ha hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impios, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impios es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Aquí tenemos dos caminos: el camino de la sabiduría y el camino
del necio, de los impios. Y el camino de la sabiduría. ¿Qué son una de las consecuencias de seguir de este tipo de camino? Bueno, en el versículo 11, pero en el versículo, sí, el 11, pero en el 10 dice que se te multiplicarán años de vida. ¿Y cómo hace la sabiduría? ¿Cómo puede hacer eso? En Proverbios capítulo 3 y versículos 7 y 8 podemos leer que dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Si usas sabiduría, si estás caminando en ese camino y vives así, vas a cuidar a tu cuerpo, claramente. Es como una medicina a tu cuerpo. Vas a cuidarte, vas a elegir cosas mejores. El mal viene con muchos peligros. Y cuando vives con sabiduría, no vas a hacer esas cosas peligrosas. Y también dice en el capítulo 4, cuando hundieres, no se estrecharán tus pasos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ir otra vez al capítulo 3 y leer el versículo 5 y 6, donde dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios va a ayudarte. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos. Tus pasos no van a poner más difíciles cuando Dios está ayudando. Dios va a ayudarte. Él enderezará tus veredas. El Señor va a apoyarte. Y en esa manera, tu camino va a ser más fácil. En esa manera, cuando estás caminando con sabiduría. Y también dice: si corrieres, no tropezarás. Cuando la vida se pone tan frenético y todo está pasando y estás corriendo al lado y necesitas tomar una decisión rápidamente. Y cuando estás en el camino de sabiduría, eres menos propenso a cometer errores, porque estás tratando a usar tu sabiduría, estás tratando de hacer el mejor. La sabiduría va a ayudarte que no tropezarás, porque estás usando sabiduría y estás haciendo buenas cosas, el mejor cosas que puedes. Y a la luz de estas consecuencias, leemos en el versículo 13 que dice: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Agarra ese consejo, es los consejos que te conduce a este camino de sabiduría. Agárralo y no lo sueltas. Es tu vida. La sabiduría debe ser tu vida. Y que las consecuencias son de tu vida, pues debes vivir con sabiduría. No en el otro camino, el camino de los impios. Es el camino de la sabiduría que va a ayudarte y cuidarte. Eso es lo importante. Y tu vida puede sufrir si tú vives en el camino de los impios. No debemos vivir en este vereda de los impios, porque dice en el Proverbios capítulo 4 y versículo 14 y 15, ¿recuerdas que decía que no entres por la vereda de los impios, ni vayas por el camino de los malos? Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Si es posible, no tomas ese camino. Tan muchos problemas vienen cuando estás en ese vereda. En ese vereda hay problemas y difíciles, y
y tan muchas cosas peligrosas, cosas que pueden pasar. Hay muchas razones para evitar, razones de evitar este camino. Es fácil a cambiar a estar obsesionado cuando estás haciendo las cosas malas. Dice en ese mismo capítulo 4, el versículo 16, porque no duermen ellos que están en este camino de los malos, que no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Tienen en sus mentes que necesitan hacer una cosa mal. Es la manera de hombre. Cuando están haciendo malas cosas, no solo quieren hacerlo solos, pero ellos quieren que otros lo hacen también. Eso es la razón que dice aquí, que pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Buscan atropellar a otras personas porque quieren que todos están haciendo el mismo como él. Quieren que todos pecan para él puede sentir mejor de su vida. El pecado es algo que es muy adictivo y puede esclavizar. En Juan capítulo 8, versículo 34, aquí Jesucristo les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado solo viene con esclavitud. Pecado te toma, detiene y quiere que tú sigues en el pecado. Cuando comienzas a caminar en este camino del mal, de los malos, vas a querer a seguir y hacer cosas así y traer otros a hacer esas mismas cosas. Y lo quieres hacerlo y después empiezas a buscar qué es el próximo cosa, el próximo nivel que puedes alcanzar del malo. También este camino aburre los sentidos, requiriendo cada vez más satisfacer. En Efesios capítulo 4, versículo 19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Qué malo es este camino, porque cuando empiezas las cosas que hiciste cuando comenzaste, no fijas más que eran tan malos, porque no lo sientes más como antes. Vas a seguir y hacer malas cosas más y más y más, y hasta que no puedes sentirlo, no sienten como pecado, porque estás en ese camino. Ese camino se lleva a destrucción. Se convierte en una vida de maldad y violencia. Como está escrito en el capítulo 4, versículo 17, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. El pecado es violento en todas las formas y nos daña. Cuando estás en ese camino, es verdad. El pecado es una cosa que comes, es una cosa que bebes, es una cosa que vives y te daña su cuerpo, te daña tus relaciones con los demás, tus relaciones con Dios. El camino de los malvados es lo que Dios nos quiere que evitamos. Dios no quiere que vivimos en eso, porque ese camino es tan peligroso y daña tan muchas cosas. Es ese camino que daña al mundo, que lastima al mundo. Esos dos caminos son muy diferentes, son opuestos. El camino del justo es como el sol brillante, como leímos en el versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así como el sol se vuelve más brillante y brillante cuando
se eleva en el cielo. Es el camino del justo. Así que aquellos que caminan por el camino de la sabiduría son progresivamente iluminados. Siguen más y más brillante, creciendo en luz, así. Y el camino de los impios es como un camino que sigue a la oscuridad, como dice en el versículo 19. El camino de los impios es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Ellos pasan por la vida tropezando uno y otra vez, y en su ignorancia no saben por qué. El versículo 4 de Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Y aquí está escrito: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esa ignorancia, esa dureza de corazón es que encuentran ellos que están caminando en el camino del impio. No saben qué está pasando, no saben por qué la vida es tan difícil, no saben por qué están cayendo, están tropezando. Y la razón es porque no pueden ver, están en la oscuridad, no pueden ver que ese pecado es la razón que su vida es tan difícil, tan peor, tenían tan muchos problemas. Viene porque el pecado, pero ellos no pueden verlo porque están tan ciegos a la verdad. Así un camino conduce a un brillo creciente, el otro a una oscuridad cegadora. ¿Cuál camino vas a escoger? ¿Vas a escoger el camino de la sabiduría? Cuando aquí en Proverbios capítulo 4 está hablando de este luz, este camino que sigue a luz, es una metáfora de este sol brillante. Describe un brillo progresivo, no simplemente brillo, es un brillo que aumenta, que crece. Describe el sol que se eleva en el cielo hasta que alcanza su cenit, hasta el día es perfecto. Así el camino del justo es uno de brillo progresivo, se pone más y más brillante, crece y crece. Comparado, podemos comparar con la vida de un cristiano. Debe ser la vida de un cristiano una vida que es en progresión, que crece. Comenzamos como bebés, pero el diseño es que debemos crecer. Como está escrito en el 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Y aquí está escrito: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando comenzamos la vida cristiana, debemos ser como bebés, como niños recién nacidos, y debemos querer leche espiritual, leche pura, que podemos crecer tomando esa leche. Debemos crecer en gracia y conocimiento, como está escrito en el segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Debemos crecer cada día debemos crecer más en el conocimiento y gracia del Señor. Debemos estudiar la Biblia, debemos hacer cosas religiosas, espirituales, que podemos crecer más y más, crecer más cerca a Dios.
aunque no siempre es el caso de algunos cristianos, es el problema, cuyas vidas no se caracterizan por la progresión, pero la estancamiento, o peor, regresión. No están creciendo, están en el mismo nivel o a veces están viendo más peor, no creciendo como deben. No crecen porque tienen una amnesia espiritual y no pueden ver como deben, son ciegos. En el 2 de Pedro capítulo 1 versículo 8 y 9 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan. Está hablando de las buenas cosas que debemos tener, las dádivas, ¿cómo lo dices? Regalos espirituales. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y eso es el problema. Hay muchos cristianos que no están produciendo fruto. Son ociosos, sin fruto. No están creciendo como deben. Hay unos que son cristianos por muchos años, pero están en el mismo nivel desde cuando empezaron como bebés y no están creciendo como deben. Eso es un problema. Necesitamos mirar a nuestras vidas. Estamos creciendo, estamos haciendo mejor, tenemos esa progresión como debemos, estamos poniendo más y más brillante. Y en este nuevo año necesitamos parar y mirar y dónde estamos, qué podemos hacer para estar y crecer mejor, crecer más cerca al Señor. Hay unos que se cansan de hacer bien, como dice en Galatas 6:9. Aquí en Galatas 6:9 dice que no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No debemos cansarnos de hacer el bueno. A veces miramos que estamos tratando de hacer el bueno. Y estamos tratando de ayudar a otros. Pero a veces cosas no se van como pensamos. Y a veces cosas se van peor, se van mal. Pero estamos tratando de hacer que es el correcto. ¿Por qué todo fue el mal? Bueno, eso pasa. Y hay unos que se enfrían y no quieren seguir a hacer el bueno. Porque, muchos años pasados, cuando yo trato de hacer eso, no se fue como debía. Bueno, es así, es la vida, porque no todos están en el camino del justo. Bueno, a veces cosas no se van como deben. Es ok, eso pasa, somos humanos. Pero la cosa que debemos hacer como cristianos es crecer y seguir. Aprender de esa situación. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó eso? ¿Cómo podemos hacerlo diferente en el futuro? ¿Cómo podemos hacerlo mejor en el futuro? Necesitamos crecer. Eso es la clave. Hay unos que piensan que es hora de retirarse espiritualmente. Y eso es contrariamente de lo que decía Pablo. Pablo que creyó que el hombre interior podría renovarse diariamente. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior no obstante se renueva de día en día. Sí, estamos poniendo más viejos. Yo no puedo hacer el mismo como 10 años pasados. No tengo la energía, especialmente con estos niños. Pero, ¿sabes qué? Mi espíritu está renovando día a día. ¿Por qué?
tenemos Jesucristo. Yo tengo Jesucristo en mi vida. Y con Jesucristo, con el Espíritu Santo, con Dios el Padre, yo puedo crecer más y poner más fuerte en las cosas que son más importantes. Y si el cuerpo no es para siempre, este cuerpo es temporal, es para un poquito tiempo que tenemos, pero el Espíritu debe crecer cada día, cada día. Ese mismo Pablo que creyó que debemos seguir adelante, como dice en Filipenses capítulo 3. Vamos a Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3, el versículo 13 hasta el 16. Vamos a leer. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sentamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. No olvidamos la meta. La meta es a venir a Dios. La meta es el cielo. Necesitamos seguir adelante, siempre corriendo a Dios y huyendo del maldad y del pecado. En lugar de ser como el sol que brilla cada vez más brillante, son como eso es la problema de unos cristianos que no son creciendo en la brilla, son como las meteoritos ardientes que destellan por un momento y luego son nada. Una meteorita entra el cielo y toca el aire y se pone, es muy brillante, pero solo por un poquitísimo tiempo y después es nada, solo polvo que existe. Debemos crecer en ser más brillas. Pero ¿cómo podemos vivir progresivamente brillante? Solo podemos brillar porque Jesucristo es nuestra luz. En Juan capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo es la luz. Si acercamos más a Cristo, más nos brillemos. Somos como la luna. La luna no produce luz, solo refleja la luz del sol. Y Cristo es nuestro sol. Acercamos a la luz y podemos brillar más. Pero ¿cómo hacemos eso? Estudiamos la Biblia. Estudiamos la palabra de Dios, que podemos crecer más cerca de Dios, que podemos tener esas palabras, esas reglas, instrucciones, mandamientos, consejos en nuestros corazones, que podemos vivir como cristianos, vivir y como el ejemplo de Jesucristo nos dejó. Con tan muchos buenos ejemplos que tenemos en la Biblia, debemos vivir en una manera que otros pueden ver Cristo en nosotros, que pueden ver que estamos viviendo en una manera que es tan diferente comparado al mundo, porque el mundo está siguiendo que quiere el mundo, pero estamos como cristianos siguiendo que quiere Dios, que quiere Dios. Debemos siempre estar en oración. En oración podemos estar más cerca de Dios. En Hebreos capítulo 4, vamos a Hebreos capítulo 4. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 14.
4:14 hasta el 16. Aquí está escrito: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Necesitamos acercarnos a ese trono, acercarnos en oración, acercar a Jesucristo. Jesucristo sabe un poquito de este mundo. Él pasó 30 hasta 33 años en este mundo y Él fue tentado como cada de nosotros. Él comprende. Él es nuestro abogado. Él comprende los problemas que tenemos y podemos ir al Padre y Dios puede comprender y podemos ir en oración más cerca a Él cada día. Si hacemos los mandamientos de Cristo, estamos creciendo más cerca a Dios. Juan capítulo 14, versículo 21 y el 23 dice: el que tiene mis mandamientos, tenemos a Jesucristo hablando aquí, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Obediencia es tan importante en la vida de un cristiano. Si quieres estar con el Padre, con Cristo, con el Espíritu Santo, necesitas obedecer. Obediencia nos lleva a una relación más cerca a Dios. Hay dos caminos, solo dos caminos, no 3, no 15, no cientos caminos. Hay dos caminos, como está escrito en Mateo capítulo 7. Aquí tenemos a Jesucristo hablando de estos dos caminos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que hallan. Dos caminos. Es interesante que los proverbios dicen que el camino que es más angosto, ese camino que es más difícil de entrar, va a ser el más fácil. Casi unos dicen que es una contradicción, pero no es. La vida de un cristiano es difícil, ¿sí? Y en el mismo tiempo es el más fácil, porque tienes a Jesucristo. El mundo va a ser en contra de usted cuando eres un cristiano. Y porque estamos aquí en cuerpos de carne, se parece tan difícil. Pero nunca olvidas que también eres parte de espíritu. Eres un alma, y esa alma está creciendo cada día. Cada día está creciendo espiritualmente. Está acercando a Jesucristo, a Dios cada día. Y cuando estamos haciendo eso, todas estas cosas aquí en este mundo no se importa, no tan mucho como antes. ¿Cuál camino vas a tomar? El camino ancha, que es muy fácil de entrar, muy espacioso. ¿Sabes por qué ese camino de los impios es tan grande? Porque hay tan muchos que están en ese camino. El camino de los justos es muy angosto, porque hay tan pocos que siguen en ese camino. El camino del justo, ese camino conduce a una
luz más y más brillante. El camino del limpio conduce a la cegadora oscuridad. ¿Cuál vas a elegir? La elección es suya. Y en Efesios capítulo 5, versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Si eres un cristiano, antes fuiste en tinieblas, pero ahora estás en la luz del Señor. Pero si no eres un cristiano, tú estás en tinieblas, estás en oscuridad, estás ciego. Necesitas cambiar eso. Necesitas entrar a la luz. Necesitas empezar ese camino de sabiduría. Y la sabiduría solo viene, la sabiduría correcta y buena, solo viene del libro de Dios. Solo viene de Dios, solo viene de la Biblia. Si quieres estudiar más acerca de ese camino, si hay una manera que podemos ayudarte a venir a Jesucristo, toma la oportunidad que es hoy. Te invito a venir. Si eres un cristiano y, no estás haciendo como debes, quizás no estás reuniendo con los hermanos, quizás estás haciendo otro tipo de pecado y necesitas cambiar eso, podemos ayudarte. Podemos orar por ti. Por favor, toma la oportunidad hoy. En cualquier manera que podemos ayudarte, por favor, toma la oportunidad de hoy, porque mañana no es prometido. Gracias por tu atención. No,